Impactante revelación celestial. Ella volvió del más allá y Jesús profetizó su milagro divino en el pequeño pueblo de San Miguel, donde la fe y la comunidad se entrelazan en un abrazo divino. La vida de Marta se consumía entre lágrimas y súplicas. Su amada hija Valentina, una niña de 10 años, se encontraba en las garras de una enfermedad terminal que había dejado a todos en el pueblo en estado de shock. Marta era conocida por su compasivo corazón, y la iglesia, su refugio. Pero la desesperación comenzaba a llenar cada rincón de su hogar. Cada noche, Marta se acomodaba en la capilla, rodeada de velas temblorosas, y clamaba al cielo con fervor: «Haz un milagro, Señor. Devuélveme la vida de mi hija». En su voz se sentía la lucha entre la esperanza y la duda, un eco de una fe que comenzaba a tambalearse. Una noche, desbordada por la angustia, Marta se adentró en un sueño profundo. De repente, un brillo celestial iluminó la habitación. Era Jesús, resplandeciente, lleno de amor infinito. Con ojos que reflejaban el cielo, él le dijo: «Tu hija volverá del más allá y su vida será un vaso de mi gloria». Marta sintió que el mundo se detenía. La promesa divina resonó en su corazón como un himno de esperanza. Al despertar, sus manos temblaban, impregnadas de una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo podría confiar en una revelación tan asombrosa sin ser señalada como loca? Sin embargo, la fe ardía en ella, y decidió compartir su experiencia con la congregación, buscando apoyo y reflejando su luz en la comunidad. La respuesta fue una oleada de fe renovada. Aquellos que habían recorrido el camino juntos con ella comenzaron a orar fervientemente. «Dios puede hacer lo imposible», murmuraban. Sin embargo, había voces escépticas que cuestionaban su visión, pero a medida que ocurrían sanaciones menores en el pueblo, su fe colectiva se avivó. La iglesia resonaba con cantos y alabanzas como un faro en medio de la tormenta. La adoración se convertía en un refugio sagrado donde cada susurro trajo consigo un destello de esperanza. Sin embargo, el tiempo avanzaba en contra de Marta y Valentina, y la angustia comenzó a cernirse nuevamente. Se acercaba la fecha límite, el momento fatal cuando los médicos darían sus diagnósticos definitivos. Marta no podía dejar de pensar en las palabras de Jesús, y mientras su corazón palpitaba con ansias, la comunidad se unía con grosería en oración. Cada minuto se sentía como una eternidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Y fue en medio de la oscuridad que un grito de júbilo rompió el silencio que envolvía la casa de Marta. Valentina, con sus ojos brillantes, despertó como si hubiese regresado del mismo cielo. La noticia se esparció rápidamente por San Miguel. La comunidad, ahora unida en celebración, se reunió en la iglesia, y las alabanzas estallaron como un torrente de alegría. Mientras Marta abrazaba a su hija, su corazón rebosaba de gratitud, y en su interior percibía que esto era solo un capítulo de un plan más grande. La historia de Marta y Valentina estaba lejos de terminar. ¿Qué otros milagros esperaba Dios en sus corazones? La atmósfera vibraba de expectativa, como un susurro divino que prometía más maravillas por venir. Marta y Valentina estaban rodeadas de abrazos y risas. La alegría rebosaba en sus corazones, pero había algo en la mirada de Marta que delataba una preocupación subyacente. Por fuera, el pueblo reía y danzaba, pero dentro de ella comenzaba a germinar una inquietud. ¿Esto es solo el comienzo?, se preguntaba mientras miraba a su hija. La risa de Valentina era pura, como un canto de ángeles, y Marta sabía que su vida se había transformado. Pero, ¿y el futuro? Las semanas seguían su curso, y mientras la comunidad celebraba las nuevas sanaciones, Marta tomó un tiempo para reflexionar. Comenzó a visitar a los enfermos que aún no habían tenido el mismo privilegio que Valentina. Su corazón se llenó de compasión al ver la desesperanza en otros rostros, y allí, en medio de los enfermos, Dios comenzó a susurrar a su alma.
Eres testigo de mi gloria, ahora ve y comparte la luz. La primera visita fue a la casa de don Miguel, un hombre mayor que había perdido toda esperanza. La vida le había golpeado fuerte, y el cansancio se reflejaba en su mirada. Cuando Marta cruzó la puerta, él la miró sorprendido, pero al ver la luz en su rostro, le preguntó con curiosidad: «Marta, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Por qué brillas así?». Ella sonrió y le compartió la historia de su milagro. «Dios está vivo, don Miguel. Él me devolvió a mi hija, y te prometo que sus brazos también están abiertos para ti». El anciano escuchó con el corazón angustiado, y algo comenzó a moverse dentro de él. La voz de Marta, cargada de fe, se convirtió en una chispa de esperanza. Ella oró unida a él, y al levantarse, don Miguel parecía más ligero. La luz de la fe comenzó a encenderse en su interior, y Marta se llevó consigo la certeza de que, así como Dios había hecho en su vida, podría hacerlo también en otros. Cada visita era un nuevo reto, pero Marta se enfrentaba a ellos con el mismo fervor que la había llevado a clamar por Valentina. Las historias de vida y superación empezaron a florecer en el pueblo gracias a su testimonio, alimentando la comunidad de fe. A medida que los milagros proliferaban, las tensiones entre los escépticos y los creyentes se intensificaban. Aquellos que veían un cambio, una transformación palpable, apoyaban con fervor a Marta, pero otros permanecían convencidos de que todo era mera coincidencia. ¿Pueden imaginar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas si solo nos atrevemos a creer? Una tarde, mientras se preparaban para una vigilia de oración, Marta se dio cuenta de que una batalla más profunda estaba en juego. No se trataba solo de sanaciones físicas, sino de transformar corazones, de preparar un camino para la verdadera fe. La atmósfera vibraba con una tensión nueva, una mezcla de anhelos y temores. La vigilia comenzó, el coro resonaba con alabanzas y oraciones que subían como incienso al cielo. Marta se sintió rodeada de amor y apoyo, y mientras oraban, sintió una sacudida en su espíritu. Era un llamado divino. Dios no está terminado con nosotros, escuchó en su corazón. ¿Estás lista para lo que vendrá? La noche se llenó de un misterio sagrado. Cada voz unida en oración era un reflejo de la esperanza colectiva, pero en el fondo, Marta sabía que algo más grande les aguardaba. Y mientras la vigilia avanzaba, los corazones en la sala comenzaban a palpitar con una expectativa inusual. Algo estaba a punto de ocurrir. ¿Sería el siguiente milagro el más grande que jamás habían imaginado? La inquietud crecía, y el cielo parecía abrirse. La comunidad contenía el aliento, esperando el nuevo acto de Dios. Una presencia divina envolvía el lugar, y Marta sintió que el momento de la intervención estaba casi a la vuelta de la esquina. ¿Qué milagro estaba por manifestarse en su vida y en la vida de sus seres amados? Con cada susurro de oración, la respuesta se acercaba, y una nueva pregunta llenaba sus corazones: ¿estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? La vigilia continuaba, y el ambiente se impregnaba de una profunda expectativa. Cada rostro reflejaba una mezcla de esperanza y temor. Marta se sintió cada vez más conectada a esas almas en búsqueda de respuestas, sus corazones palpitaban en un solo latido. Cuando las últimas palabras de alabanza se desvanecieron, un silencio sagrado envolvió el salón. Ese silencio, sin embargo, era solo el preludio de lo que estaba por venir. De repente, el aire se volvió eléctrico. Una brisa suave como el murmullo de un río susurraba entre los congregantes. Marta cerró los ojos y, por un instante, visualizó una luz inquebrantable que iluminaba el camino hacia el futuro. Era tan brillante que las dudas que a veces la acosaban parecían desvanecerse. En ese momento, escuchó un eco en su interior: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Era Jesucristo quien hablaba a su espíritu. «¿Están listos para recibir la lluvia de mi gracia?», resonó una voz fuerte y clara en el corazón de Marta, como si todo el universo se detuviera para escuchar. Su pecho se llenó de una paz tan profunda que las lágrimas comenzaron a brotar. Este era el momento que tanto había esperado, el clímax de su lucha y su fe. Uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a levantarse, como impulsados por un viento celestial. Marta, sintiéndose guiada, abrió los ojos y se levantó también. La atmósfera estalló en un clamor de asombro cuando comenzaron a compartir sus propias historias de fe.
Una anciana relató cómo había orado durante años por la sanación de su hijo en la distancia. Un joven emocionado compartió su lucha con la depresión, y como un pasaje de la Biblia había revivido su anhelo de vivir. El eco de sus testimonios resonó en cada rincón del lugar, uniendo a todos en un tejido de esperanza compartida. Entonces, en medio de ese mar de fe, Marta sintió una mano cálida sobre su hombro. Era don Miguel, quien había asistido a la vigilia, su rostro resplandecía con un brillo nuevo. Marta, he sentido algo en mi corazón. Un fuego, quiero ser parte de este milagro que se está manifestando, dijo con una voz temblorosa. Al instante, Marta se dio cuenta, ellos no solo estaban orando por sanaciones físicas, sino que estaban siendo transformados cada uno en su interior, sanados de sus propias luchas y miedos. La comunidad comenzaba a despertar a una verdad más grande, a comprender que el verdadero milagros no solo ocurren en el cuerpo, sino en el alma. Cada testimonio, cada lágrima derramada, cada sonrisa de fe era una oración, un paso hacia la luz. Finalmente, se sintió un soplo de energía, como si el cielo mismo se hubiera abierto sobre ellos. Marta levantó los brazos, invitando a cada uno a unirse a ella en un acto de fe. Con su voz resonante, clamó, aceptemos juntos lo que Dios tiene para nosotros. Seamos un pueblo de fe inquebrantable. El clamor de la congregación creció, y los murmullos de amén se unieron en un solo coro. Era un momento sagrado, un instante donde lo divino se tocaba con lo humano. Como si un nuevo amanecer estuviera surgiendo en sus corazones, Marta supo que el futuro no sería solo un sendero de dudas, sino un camino iluminado por la certeza divina, pero en ese mismo instante, un grito desgarrador resonó en el aire, rompiendo el fervor del momento. Todos miraron hacia la entrada. ¿Quién había interrumpido esta poderosa manifestación? La confusión se apoderó de ellos mientras una sombra cruza el umbral, y los corazones se detuvieron. ¿Qué pasará ahora, cuando la verdad empiece a revelarse? La pregunta flotó en el aire, despertando una nueva inquietud. La sombra que cruzó el umbral se fue acercando lentamente, y con cada paso, la sala parecía contener la respiración. Marta se tensó al reconocer la figura. Era Lucía, una amiga de la infancia, con quien había compartido risas y lágrimas. Pero ahora, Lucía tenía un aspecto distinto, casi como si no estuviera del todo aquí. Había una luz extraña en sus ojos, y su rostro mostraba una mezcla de serenidad y cansancio. «Lucía», exclamó Marta, mientras su corazón se aceleraba. La sorpresa se transformó en un murmullo en la congregación, los 4 ojos fijos en ella. Mientras la multitud contenía la respiración, la joven comenzó a hablar. «Lo siento, queridos amigos», susurró Lucía, «he estado en las sombras. He visto lo que hay más allá, y no tengo miedo. Quiero compartir lo que he aprendido». Las palabras de Lucía resonaban como campanas en el silencio reverente del salón. Algunos se miraron mutuamente, la incredulidad danzaba en sus ojos, mientras otros ya comenzaban a sentir que algo divino comenzaba a desplegarse. «Pasé por un camino de enfermedad que me llevó a la muerte», continuó, «y allí, en la presencia de Dios, entendí la belleza del perdón y la pureza del amor incondicional. Pude ver la luz que guía todos los corazones hambrientos hacia él». Cada palabra de Lucía era como un bálsamo sobre las heridas del alma, y Marta sintió que se le llenaba el corazón de alegría. Esta fue la señal que tanto habían esperado los congregantes, el eco de una verdad que nunca había estado tan cerca. «Hoy, he regresado porque Dios me ha enviado para recordarles que los milagros son reales. Que la fe tiene poder, y el amor puede traer sanación en formas que nunca podrían imaginar», dijo Lucía con voz clara, y rodeó la sala con su mirada. Don Miguel, aún con la mano sobre el hombro de Marta, respiró hondo, incapaz de contener sus emociones. «¿Cómo puede ser esto posible? Tú estabas perdida», inquirió con una mezcla de asombro y temor reverente. Lucía sonrió suavemente. «La muerte no es el fin, es un comienzo. Yo estoy aquí para testificar que la vida eterna es un regalo, y que cada uno de ustedes tiene un propósito. Dios les ama y quiere que vivan en su verdad». En el aire flotaba un susurro, como si el mismo cielo estuviera respondiendo. Los corazones latían al unísono, la dorada luz espiritual comenzaba a sumergirse en cada rincón de la sala. Marta comprendió que la pena y la tristeza estaban a punto de ser transformadas.
¿Acaso esto no es lo que hemos estado esperando? Se preguntó en voz alta, su fe renovada encendía la chispa de esperanza en el ambiente alcanzando niveles indescriptibles. Los murmullos crecieron, y de nuevo el clamor de amén resonó con mayor fuerza. Pero hay un desafío que enfrentar, introdujo Lucía, y en su rostro la seriedad se impuso. Hay fuerzas que no quieren que ustedes avancen, que no desean ver esta transformación. Deben unirse en oración y unidad. No se dejen vencer, la congregación entendió, en ese momento, la gravedad de la situación. ¿Qué era lo que realmente se oponía a su milagro? Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero al mismo tiempo, supo que la fe en la comunidad era más fuerte que cualquier sombra que pudiera acechar. Hoy comienza un nuevo capítulo para nosotros. Se trata de una lucha, pero también de un milagro. Si estamos juntos en esto, saldremos más fuertes. Exclamó Marta, sintiendo el fuego de la determinación arder en su interior, mientras la luz del día se atenuaba en el horizonte, una inquietante pregunta se presentó en la mente de todos. ¿Qué fuerzas se alzarán en su contra y cómo desatarán el poder que se encuentra en su unidad? Los murmullos siguieron surgiendo en sus corazones, llenos de expectación y fe, mientras un nuevo camino se abría ante ellos, uno marcado por pruebas, pero igualmente repleto de bendiciones. El aire se volvió pesado con la solemnidad de las palabras de Lucía. Era como si una brisa fresca soplara dentro de la sala, mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente casi mágico. Marta miraba a su alrededor, buscando los rostros de sus amigos y compañeros, quienes parecían revivir con cada palabra, cada promesa de amor eterno y fe renovada. Unámonos en oración, sugirió don Miguel, su voz firme resonando en los corazones. Este es el momento. No podemos permitir que las sombras nos roben la luz. Los congregantes se agruparon en círculo, y un murmullo de oraciones llenó el espacio. Marta tomó las manos de Lucía y de una anciana, doña Clara, que miraba con ojos brillantes de esperanza. Fue entonces cuando Lucía cerró los ojos, y una herencia de paz invadió la habitación. Era como si cada palabra atravesara no solo sus labios, sino el alma de cada presente. Señor, comenzó Lucía, su voz suave pero firme, te pedimos que nos des la fortaleza para enfrentar lo que se avecina. Límpianos de toda duda, de todo temor. Que tu luz brille en nuestras vidas, y que nuestros corazones sean siempre un reflejo de tu amor. Las voces se elevaron, entrelazándose en un canto de fe. Las almas congregadas sentían el ardor del espíritu fluir como un río, trayendo consigo promesas de un nuevo amanecer. De repente, el clima cambió. Un escalofrío recorrió el ambiente y, como respuesta a su súplica, una ráfaga de aire ocultó la luz del sol, sumiendo la sala en penumbras. Marta soltó un suspiro, sintió que una sombra helada se deslizaba sobre su piel. La congregación se quedó en silencio, temerosos del inminente desafío. Lucía, susurró Marta, ¿qué está sucediendo? La mirada de su amiga se acercó a un punto en el fondo, y la serenidad de su rostro se tornó seria. Sin abrir los ojos, respondió con una certeza asombrosa. Hay algo que se aproxima. Una oscuridad que no gusta de ver nuestra fe. Pero no temas, la luz siempre prevalecerá. En ese momento, una imagen brillante apareció ante ellos. Una figura resplandeciente se materializaba entre las sombras, como un faro en medio de la tormenta. Era Jesús, con una mirada tan llena de amor que iluminó los corazones más recónditos. Sonrió, y la sala se inundó de calidez. Levantad la mirada, hijos míos, habló con una voz que resonaba en sus interioridades. Los desafíos son parte de tu camino, pero con fe, no hay nada imposible. Esta comunidad es el reflejo de mi amor. Cada uno de ustedes tiene un propósito que va más allá de lo que pueden imaginar. Un susurro de esperanza vibró desde el fondo del alma de Marta. Era una revelación poderosa que se plantaba en su corazón, recordándole que nunca estaban solos. Las palabras de Jesús caían sobre ellos como pétalos de flores en primavera, cada uno trayendo la promesa de un nuevo comienzo. Arraíguense en la fe, y no den paso atrás. Lo que viene puede parecer abrumador, pero yo estaré con ustedes. Cada paso que den, yo lo guiaré. Marta sintió que su aliento se detenía, cautivada por la presencia divina. Pidió dentro de sí misma que esta luz los protegiera de la sombra.
Era una batalla que ya había comenzado, un enfrentamiento espiritual en el que cada congregante debía encontrar su fuerza. Con el corazón latiendo con fervor, recordó una frase que su abuela le solía decir: el amor y la fe son las armas más poderosas que uno puede poseer. Ahora sabía que, en ese círculo, tenían una fuerza formidable, un ejército lleno de fervor. El ambiente se llenó nuevamente de murmullos, mientras los fieles reflexionaban sobre la promesa de Jesús y se preparaban para caminar juntos por la senda de fe. La mirada de Lucía brillaba con una luz especial, como si las palabras del Maestro vibraran en su interior. La congregación podría resistir lo que se avecinara, pero quedaba una pregunta en el aire: ¿estarían dispuestos a enfrentar su miedo y abrazar el amor que les fue prometido? Mientras todos reflexionaban, una nueva sombra comenzó a asomarse en la entrada, y el corazón de Marta se aceleró de nuevo. ¿Qué o quién era? Dios tenía un propósito, y estaban a punto de descubrirlo. La figura que se cernía en la puerta empezó a tomar forma, y el corazón de Marta latía con fuerza. Era como si el tiempo se detuviera, y cada alma en la sala contuviera el aliento. La sombra se fue disipando al acercarse, y, para la sorpresa general, reveló un rostro conocido. Era Valeria, una hermana de la congregación que había estado ausente durante meses. Se había marchado a buscar respuestas en medio de una tormenta personal. Valeria avanzó con una luminosidad que parecía venir desde su interior. Sus ojos, que alguna vez reflejaron tristeza, ahora brillaban con un fulgor que no podía ser ignorado. La oscuridad no ha podido mantenerme alejada, dijo en un susurro, pero su voz sonaba fuerte, llena de vida. He vuelto, y traigo un mensaje del cielo. La congregación, atónita, empezó a murmurar. ¿Qué ha sucedido?, preguntó doña Clara, con un temblor de esperanza en su voz. ¿Qué viste? Con una sonrisa serena y enérgica, Valeria comenzó a compartir su experiencia. Me encontré atrapada entre sombras, pero en ese lugar, sentí la presencia de Jesús, relató, y su voz se llenó de poder. Me dijo que mi tristeza no era mi destino final. Que cada lágrima tenía un propósito. Me mostró que, a pesar de la oscuridad, siempre hay luz, y que hay posibilidad de milagro. Las palabras de Valeria resonaron en el corazón de cada oyente. Marta sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, la emoción le ahogaba el aliento. Él me dio una segunda oportunidad, continuó Valeria, y ahora regreso para recordarles a todos ustedes que la fe puede cambiar la realidad. Justo cuando sus palabras empezaban a calar hondo en los corazones de quienes escuchaban, una brisa suave volvió a llenar la sala. Era como si el mismo aire celebrara la revelación. Era un recordatorio poderoso de que aún en los momentos más oscuros hay esperanza, y que el amor de Dios nunca nos abandona. Valeria, tú eres testimonio viviente de la gracia divina, exclamó Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué debemos hacer para experimentar eso también? Unámonos en oración y declaremos vidas nuevas, dijo Valeria con fe. Celebremos nuestras heridas y entreguémoslas al Señor. Él está aquí, preparado para obrar. Las manos se elevaron de nuevo en un círculo de amor y poder. Las oraciones comenzaron a fluir, y Marta se dio cuenta de que esta comunidad no solo compartía una fe común, sino que también se sostenía al otro en la adversidad. Era un momento de conexión profunda, un regreso a sus raíces espirituales, donde cada uno era fortaleza del otro. Nuevas historias comenzaron a surgir entre las súplicas. Algunos compartían sus propias luchas, otros hablaban de bendiciones recibidas. El ambiente se llenó de promesas renovadas. De pronto, un rayo de luz atravesó la sala, iluminando a todos con una claridad radiante. Era como si el cielo mismo estuviera respondiendo. Esta es solo la primera etapa del viaje, dijo Valeria, ahora con una sonrisa en su rostro resplandeciente. La oscuridad puede retar, pero la luz siempre triunfa. Vengan, prepárense. Porque es tiempo de milagros. La multitud, inspirada y llena de fervor, sentía que la energía en la sala se intensificaba. Las palabras de Valeria se aferraron a sus corazones. Había un aire de anticipación, un deseo ferviente de ver lo inesperado suceder, y justo cuando la fe colectiva alcanzó su máxima expresión, una voz resonó en el fondo, pronunciando palabras aún más impactantes. Valeria, ¿estás lista para recibir lo que Dios ha preparado para ti aquí y ahora?
Marta y todos los presentes se dieron vuelta con incredulidad. La sombra que estaba presente al inicio había regresado, trayendo consigo una nueva revelación. Era el hombre en el que Valeria había puesto todas sus esperanzas. La atmósfera se cortó por un instante, y la pregunta flotó en el aire: ¿qué milagro se desataría en este encuentro? ¿Qué destello divino estaba por surgir en medio de ellos? El murmullo en la congregación creció cuando el hombre dio un paso adelante, su presencia era imponente, y su mirada estaba llena de una profunda emoción. Era Federico, el antiguo amigo de Valeria, el hombre que había estado en su vida antes de que la tormenta la llevara lejos. Su voz tembló con un eco de recuerdos olvidados y promesas pasadas. Valeria, nunca dejé de tener fe en tu regreso, dijo, sus palabras resonando en el corazón de Marta. Las miradas de todos en la sala se dirigieron hacia ellos. La atmósfera se volvió densa con la energía de lo sagrado. Marta sentía que el aire palpitaría, saturado de expectativa. Te vi caer, pero siempre oré para que en tu camino de vuelta encontraras la luz de Cristo, continuó Federico, con un brillo de acento que traía consigo una carga emocional. Valeria, con lágrimas en los ojos, parecía desbordarse de felicidad. Federico, jamás imaginé que vería este día en el que ambos estamos aquí tan llenos de fe. Su voz se quebró con la emoción. Tu apoyo fue mi ancla en esos días oscuros. Un silencio reverente envolvió a los presentes, todos con el alma abierta, en espera de un milagro que se respiraba en el aire. El grupo estaba al borde de un clímax espiritual. Valeria se volvió hacia la congregación: escuchen. No somos solo testigos de la luz, somos portadores de ella. Cada uno de nosotros ha vivido experiencias que nos han hecho más fuertes, pero también nos han acercado a Dios. Su voz era un tambor resonante que llenaba cada rincón del corazón. Doña Clara levantó su mano: amén. La tormenta nos enseña, pero la luz nos guía. Su afirmación fue como un eco de los corazones presentes. Un movimiento de asentimiento se extendió, y el espíritu de solidaridad se sentía más vivo que nunca. Federico, inspirado por el fervor de Valeria, se atrevió a dar un paso hacia el futuro. Si God tiene un plan, también nos tenemos el uno al otro. Valeria, ¿puedes imaginar lo que Dios puede hacer si juntos compartimos nuestras historias y nuestras cicatrices? Al escuchar esto, Marta sintió una oleada de amor y de paz. Era momento de abrir el corazón, un momento para dejar que todo lo que había estado oculto saliera a la luz. Sí. Vamos a compartir nuestras luchas y nuestras victorias. Exclamó, con una ferviente convicción. Las oraciones comenzaron a articularse de nuevo, y las historias fluyeron como ríos desbordando. A cada lágrima compartida, cada risa al recordar la bondad de Dios, la sala se llenaba de una atmósfera vibrante. Era un acto de adoración que trascendía todo lo humano, un reconocimiento de que cada vida tenía un propósito divino. De repente, un destello de luz deslumbrante emergió del centro de la sala. Era como si una presencia divina hubiera transcurrido por el espacio, tocando cada alma. Valeria y Federico miraron hacia la fuente de la luz, y cuando lo hicieron, una revelación se desató en la mente de Marta. Esto es solo el comienzo. Se escuchó la voz de Valeria, pero en ese instante, Marta entendió que había algo aún más grande por venir. La congregación, llena de emoción, aplaudió, pero un nuevo murmullo comenzó. ¿Qué es esto?, preguntó alguien en voz baja. Las expresiones en sus rostros se convirtieron en asombro y expectación. ¿Tendría aquel destello algún mensaje especial? ¿Acaso era la señal de un milagro inminente? Marta estaba ansiosa por descubrirlo. El silencio se apoderó de la sala, y las miradas se volvieron a Valeria y Federico, esperando la revelación. ¿Cuál era la verdad que el cielo había decidido derramar sobre ellos en ese mismo instante? ¿Qué profundidad de fe y esperanza estaban a punto de abrirse ante el pueblo presente? La luz parecía danzar en el aire como un fuego sagrado, iluminando las caras expectantes de los congregantes. Cada parpadeo llevaban consigo un eco de bajos murmullos, y el aroma del incienso comenzaba a envolver la sala. Todos podían sentir que algo trascendental estaba por suceder, algo que iría más allá de lo que sus corazones habían imaginado. Valeria, con sus manos entrelazadas, dejó que su mirada recorriera el espacio. Su alma vibraba fuertemente, en la misma frecuencia que la congregación.
Amados, empezó, con una serenidad que contrastaba con la ebullición emocional del momento, Dios nos ha traído hasta aquí para recordarnos que su luz nunca se apaga. En sus ojos brillaba una chispa que parecía proceder del mismo cielo. Las palabras de Valeria resonaban en los corazones, como un suave susurro divino. Uno a uno, los miembros de la congregación comenzaron a sentirse conectados, como hebras de hilo dorado tejidas en un solo lienzo. El rostro de Federico reflejaba tanto asombro como admiración. Valeria, dijo, tu regreso es un testimonio del poder de la oración. En ese instante, la luz creció con un fulgor intenso, casi abrumador. La congregación contuvo la respiración. Surgió una figura etérea entre el destello, una sombra que parecía tener un resplandor propio, pero que no era humana. Era como si la misma esencia del amor infinito se manifestara en un ser tangible. Los ojos de Marta se agrandaron. «Es un ángel», murmuró sin poder creer lo que veía. La asamblea, hipnotizada, temblaba de anticipación. En ese momento, una voz resonó suavemente, inyectando paz y reverencia en el ambiente. «No temas, porque he venido a traeros un mensaje de esperanza y sanación». Era una afirmación espiritual, que abrazaba las ansias más intensas de cada alma presente. Estás aquí para reconocer que a través de las pruebas, siempre se encuentra el camino hacia la luz. Cada lágrima que ha caído ha sido conducida por el amor de Dios, y cada lucha es parte del camino hacia la restauración. La figura brilló más intensamente, tocando el corazones de Valeria y Federico, cargando en su luz sus heridas, transformándolas en insignias de fortaleza. Fue un instante sagrado, lleno de promesas y certezas. Este es el momento de ser portadores de luz. Hoy se marca un nuevo capítulo en sus vidas, una época de testimonio y renovación. La voz parecía como el murmullo de un arroyo, suave y firme al mismo tiempo. La congregación empezó a reaccionar. Ruidos de incredulidad, asombro y gozo se apoderaron del lugar. «Dios está aquí», gritó un hombre desde el fondo. «Aleluya», se fue propagando, como un eco que resonaba entre las paredes. Las manos levantadas en señal de adoración conformaron una imagen colectiva de fe. Federico, con su voz quebrada por la emoción, preguntó: «¿Qué debemos hacer ahora, Espíritu Santo?» Y la respuesta fue clara: compartan su luz. Dejen que la sanación que han recibido fluya hacia otros. Su historia será la antorcha que encienda la fe en aquellos que los rodean. El instante, cargado de energía sagrada, dejó a cada uno meditando en su papel. Marta sentía un fuego ardiendo dentro de ella, una premura por actuar, por compartir la fe que había renacido en su propia vida. ¿Y si nuestra historia es solo el comienzo de algo aún más grande?, pensó, mientras el eco de las palabras del ser celestial se desvanecía. Una corriente de inquietud recorrió el corazón de cada quien presente. ¿Serían capaces de reconocer la luz que llevaban dentro y dejarla brillar al mundo? En ese preciso momento, un nuevo signo se manifestaba, una sombra que avanzaba en el umbral de la puerta, trayendo consigo un aire de misterio. La congregación volvió su mirada, y el murmullo se hizo silencio. ¿Quién sería esta nueva presencia? ¿Qué papel jugaría en el milagro que todos esperaban? La tensión en el aire podía sentirse, como un hilo en un arco, listo para liberar la flecha de lo extraordinario. El silencio se adueñó de la sala, como si el tiempo hubiera parado en ese instante cargado de expectativa. La figura en el umbral era imponente, y su energía parecía vibrar al unísono con el corazón de cada congregante. Con pasos firmes pero suaves, la nueva presencia avanzó hacia la luz. Su contorno se definía más claramente. Se trataba de una mujer. «Soy Ana», dijo con una voz que resonó como un canto de esperanza. Su mirada destellaba confianza, y sus labios esbozaban una dulce sonrisa. «He venido a traer un mensaje que se une al de nuestro ángel». La congregación, en completo asombro, la observaba como si presenciara un milagro en vida. El corazón de Valeria se aceleró. Ana era una amiga de tiempos pasados, alguien con quien había compartido risas y lágrimas. Recordó las historias de su lucha, su batalla contra la enfermedad. Pero, ¿cómo podía estar ahí? «Ana, ¿cómo es posible?», la preguntó, sus palabras entrecortadas por la incredulidad. Ana tomó un respiro profundo, como si el aire estuviera lleno de la esencia del cielo.
El amor de Dios me devolvió. Un amor tan grande que me mostró que mis días en la tierra aún no habían terminado. Cada tribulación que pasé me hizo más fuerte, y ahora soy testigo de su gracia en nuestra vida. Las palabras de Ana desataron un torrente de emociones. En un momento, los ojos de todos se llenaron de lágrimas, mientras el dolor de sus pasados comenzaba a transformarse en un río de esperanza colectiva. Observando a Ana, Federico sintió que la fe se avivaba en su interior, despertando un anhelo profundo por llevar ese mensaje al mundo. Si Dios puede revivir lo que ha estado muerto, ¿qué no puede hacer por nosotros? Reflexionó, el espíritu elevándose en su pecho. Dios quiere guiarnos, continuó Ana, quiere que entendamos que nuestras luchas no son el final, sino la chispa que enciende la luz que llevamos en nosotros. Cada paso que hemos dado nos ha llevado a este glorioso encuentro, donde el cielo se encuentra con la tierra. La congregación se sintió conmovida, como si aquellos relatos de vida se entrelazaran en un solo hilo de conexión, un hilo que tejía la realidad de cada uno. La atmósfera era eléctrica, cargada de promesas renovadas. Ana les hizo una pregunta que resonó en lo más profundo: ¿listos están para compartir su luz? Porque cada historia necesita un eco. La respuesta fue un grito coordinado de sí, que rebotó en las paredes, un eco de la fe renovada, un grito que desbordaba fervor y compromiso. Algo cambió en el aire. Fue un cambio palpable, como un viento suave que acaricia la piel, sugiriendo que lo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Federico, sintiendo el impulso del espíritu, se puso en pie. Si Dios ha hecho esto por Ana, ¿qué puede hacer por otros que todavía no conocen su luz? Ayudemos a otros a ver lo que hemos visto. Exclamó Marta, llena de fervor. Su voz se unió al coro de amados que comenzaron a levantarse, queriendo compartir testimonios, deseando evangelizar para que todos sintieran esa misma paz que llenaba sus corazones. El ángel, aún presente, observaba con benevolencia. Su luz iluminó más intensamente, como si aprobara cada palabra que resonaba en la congregación. Era un momento de conexión celestial, donde el propósito de cada ser humano se alineaba con la voluntad divina, pero en medio de los alegres murmullos, la sombra que había entrado siguió proyectando misterio. Entre la emoción y el fervor, otro murmullo reverberó en la congregación. ¿Y la joven que regresó desde el más allá? ¿Cuál es su historia? El aire se llenó de expectativas, y la atmósfera se convirtió en un lienzo de incertidumbre. Las puertas a lo desconocido se abrían lentamente, y la historia de esas almas era solo el preludio de algo mucho más grande. La pregunta era clara y profunda: ¿qué milagro aguardaba en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a abrirse a la luz que Dios tenía preparada para ellos? El sol se filtraba suavemente a través de las ventanas de la iglesia, bañando el lugar en un resplandor cálido y dorado. La atmósfera estaba cargada de emoción y anticipación. Marta, Valentina, Lucía, Ana y Federico se miraron, conscientes de que estaban en un cruce divino, un momento sagrado que marcaría sus vidas y su comunidad para siempre. Hoy, somos más que un grupo de personas. Somos un ejército de testimonios, un faro de luz en la oscuridad, declaró Marta, su voz resonando con la fuerza de la fe que la había acompañado en cada paso. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y ahora es momento de compartirlo. La congregación, impregnada de fervor, empezó a levantarse, uno por uno. La unidad se palpaba en el aire. Juntos, decidieron que sus historias no se quedarían encerradas entre ellos. Era el momento de salir al mundo y dejar que esa luz brillante tocara vidas necesitadas. Había cosas que estaban a punto de suceder, milagros que aún no habían sido revelados. Quiero que todos se pongan en la mente a alguien que necesite escuchar esto, instó Lucía, su mirada firme. Alguien que esté perdido, alguien que crea que no hay esperanza. Hoy, les llevaremos ese mensaje. Seremos sus portadores. La comunidad se unió en oración, cada miembro intercediendo por esos seres queridos. Marta, con lágrimas de gozo, clamó: Señor, danos las palabras para tocar sus corazones, para mostrarles que el amor y la fe son las respuestas. Que siempre hay una salida, siempre hay luz, incluso en la niebla más densa. El ambiente se llenó de un murmuro reverente. Al final, sintieron la paz que solo viene de Dios, la certeza de que el Espíritu estaba guiándolos. Sabían que no solo serían testigos de milagros,
serían instrumentos de esos milagros. Mientras se preparaban para salir, el ángel que había estado presente empezó a desaparecer lentamente, su luz envolviendo a cada uno en un abrazo cálido. Sus últimas palabras resonaron en sus corazones: no temáis, porque el amor de Dios siempre será su armadura. Avanzad y compartid su luz. Al salir de la iglesia, el pueblo de San Miguel parecía diferente. La misma tierra que habían caminado tantas veces antes se sentía ahora como un terreno sagrado. Cada rostro que pasaban tenía su propia historia, desafíos y esperanzas. Tiffany, la madre de un niño enfermo, los miró desde el portal de su casa. «Oh, Marta», exclamó Tiffany, «pensé que habías perdido la fe. Pero veo que has regresado con una luz renovada. ¿Cómo lo hiciste?» «Dios lo hizo», respondió Marta, llena de fervor. «Y Él puede hacer lo mismo por ti. Ven, hablemos». Así, el grupo se dispersó, compartiendo testimonios y oraciones. Cada interacción era un paso hacia la sanación, cada conexión un hilo en el tejido del amor divino que unía a la comunidad. Las transformaciones comenzaron a florecer, corazones se abrían, lágrimas de sanación llenaban los ojos, y risas de libertad resonaban en el aire. Las noticias sobre los milagros de Marta y su familia se esparcieron de manera explosiva. El pueblo comenzó a experimentar sanaciones, reconciliaciones y un resurgir de la esperanza como nunca antes. Al llegar la tarde, en un lugar que solía ser un centro de desolación, comenzó a celebrarse una vigilia de adoración, uniendo a todos en agradecimiento por lo que habían experimentado. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, sintieron el poder de la comunión. No fueron solo espectadores, fueron participantes activos en el plan divino. Cada uno se convirtió en un difusor de luz, llevando el mensaje de amor que Jesús les había confiado. Mientras Marta miraba a su alrededor, su corazón rebosaba de gratitud. La transformación en su vida y en la de Valentina era solo un eco de lo que Dios estaba haciendo en todos ellos. San Miguel no era solo un pueblo, era un remanso de fe donde lo imposible se convertía en posible. «Esto es solo el comienzo», susurró Marta mientras abrazaba a Valentina. «La luz de Dios brillará más fuerte que nunca», y así, con un renacer en su espíritu, cada uno de ellos se comprometió a ser un testimonio viviente de la gloria de Dios en acción, llevando el amor del Padre a un mundo que tanto lo necesitaba. Este es tu momento, hermano y hermana en la fe. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas encuentren estos mensajes de esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo hoy.